enfermedades importantes, entre ellas la enfermedad diverticular de colon. Es la que más incidencia tiene en nuestro medio. Hay bastante diverticulitis en nuestro medio y por lo tanto hay que hablar de ella bien. A diferencia de otras enfermedades como la Crohn o la colitis ulcerativa, que no son muy frecuentes y vamos a tocarlas muy superficialmente porque ustedes ya las han visto o las van a ver en su curso de gastroenterología. La enfermedad diverticular de colon es una condición que fundamentalmente se ve en colon sigmoides. Sin embargo, puede verse en otras partes del colon también. Pero en el recto sí no hay divertículos. Acuérdense de eso, es importante. Es una herniación de la mucosa a través de la pared colónica, bañada de engrosamiento de la muscular, elastosis de las tenias coli y plegamiento de la mucosa. Lo que les decía, en el colon sigmoides ocurre la mayor parte de divertículos, pero también hay en el colon ascendente, descendente, en el ciego y en el transverso. Pandiverticulitis hay en el 17%, o sea, divertículos en todo el colon. Los divertículos son de dos formas, de dos tipos, congénitos y adquiridos. Los congénitos son raros, únicos, son solitarios, se ven en el ciego y son verdaderos, porque tienen todas las capas de la pared. Los adquiridos son múltiples en todo el colon, en especial en el sigmoides, y son falsos. No poseen la pared túnica muscular. Los divertículos que más mejor dicho, que se ven en la enfermedad diverticular son los adquiridos, que son divertículos falsos. En la etiología, el factor más importante es la dieta pobre en fibra. Lo demás son asociaciones que pueden mencionar algunos autores. Sin embargo, el factor etiológico más importante es la dieta pobre en fibra. Este es un esquema para ver divertículos verdaderos y falsos. Este divertículo, por ejemplo, es un divertículo falso, porque no tiene su pared. Esos son los divertículos que vamos a ver en la enfermedad diverticular del colon. Términos importantes que mencionar. Diverticulosis es enfermedad sintomática, es decir, el paciente no tiene síntomas. Y la enfermedad diverticular es aquella enfermedad pues, que es sintomática, que va desde dolor abdominal a infección severa y puede ser complicada y no complicada. Diverticulitis es el término que se usa para hablar de presencia de inflamación o infección. La diverticulitis es más o menos igual que una apendicitis. Un coprolito, un cuerpo extraño, se aloja en el cuello del divertículo, produce dilatación, inflamación. Si llega la inflamación al peritoneo, a la grasa pericólica, mesentérica, y se puede tabicar la infección con absceso fístula y resolverse mediante inflamación crónica pericólica que se denomina fibrosis. Esta es una foto del libro del doctor Romero Torres, con mide la cantidad de divertículos que hay. ¿Cómo se clasifica la enfermedad diverticular? Enfermedad sintomática 1, enfermedad sintomática no complicada. Estadio 2, enfermedad sintomática recurrente. Y estadio 3, enfermedad complicada. ¿Con qué se complica la diverticulitis o enfermedad diverticular? Con hemorragia, absceso, flemón, perforación, peritonitis purulenta, peritonitis fecal, estenosis, fístula y obstrucción. ¿Cómo se clasifica la enfermedad perforada? Tiene estadios clínicos importantes. Es la clasificación de Hinckley o Hinchey. En estadio 1, absceso pericólico; estadio 2A y 2B, abscesos más complejos; estadio 3, peritonitis purulenta generalizada; y estadio 4, peritonitis fecal, que es la más grave. La clasificación de Hinckley fue modificada hace unos años y aparece el estadio número 5, para fístula, obstrucción, sangrado e inmunosupresión. Recuerden que Hinchey es para enfermedad complicada, para enfermedad perforada.
Es decir, en Hinkey 1A ya hay una pequeña perforación que permite la aparición de un flemón diverticular. Vamos avanzando en el 2B, 3, 4, 5 y se va complicando más la enfermedad diverticular. ¿Qué procedimientos diagnósticos usamos para diagnosticar enfermedad diverticular? El procedimiento va a depender de la presentación clínica que tiene el paciente, de la historia clínica, del tipo, severidad y curso de los síntomas y qué procedimientos podemos utilizar. Enema de vario, coloscopía, examen de laboratorio, tomografía, ecografía y radiografías. En enfermedad no complicada, ¿qué usamos? O coloscopía con biopsia y o enema de vario. Es importante la coloscopía con biopsia porque nos permite descartar adenoma, carcinoma, colitis o Crohn. No hay consenso en usar colonoscopía o enema de vario. Sin embargo, cuando la biopsia es mandatoria o recomendada, evidentemente usamos colonoscopía con enema de vario. Perdón, colonoscopía con biopsia. En enfermedad sintomática recurrente son pacientes elegibles para la laparoscopía, la tomografía. En enfermedad complicada, como nos decía, la tomografía es el mejor examen. Doctor, disculpe, se le escucha entrecortado y por rato se le va la señal. No se le escucha nada. Antes se fue la señal un ratito. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí se escucha, doctor. Sí, antes se fue la señal un rato, pero ya volvió. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí, doctor. Fueron 30 Ok. segundos más. Sí, sí, fue un ratito que se fue la señal. Entonces, en el diagnóstico ya sabemos que usamos coloscopía con enema, perdón, coloscopía con biopsia o usamos la tomografía en casos graves de emergencia. Indicaciones para tratamiento conservador. Luego de un primer ataque de diverticulitis no complicada, debe de hacerse tratamiento conservador, porque el 50-70% se recuperan sin complicaciones y solamente el 20% desarrolla una complicación. El que seamos cirujanos no quiere decir que todo se va a operar, por lo tanto, en estos casos, que hay un primer ataque de diverticulitis, se hace tratamiento conservador. ¿En qué consiste el tratamiento conservador? En casos leves, hidratación oral, antibióticos orales como cipro y metro, cipro para gram negativos, metro para anaerobios, y antiespasmódicos como el anticolinérgico como el bromuro de propantelina o clorhidrato de beveridina que es el merol, que relaja el músculo liso en forma selectiva. En casos moderados y severos, reposo gástrico, hidratación y antibióticos endovenosos, analgésicos, fundamentalmente la petidina, y evitar la morfina, porque produce espasmo colónico, hipersegmentación y aumento de la presión intracolónica. ¿El tratamiento conservador en qué consiste? En enfermedad no complicada, sin ataque agudo, es decir, ya no hay dolor. Usamos aumento de la fibra en dieta, salvado de trigo, 5 a 10 gramos, hasta 20 gramos diarios, frutas y verduras, pan integral y cereales, el bagazo de espágula o los polvos de semilla de esterculia y psyllium. En nuestro medio tenemos el metamucil o euromucil, que son polvos de semillas de psyllium fundamentalmente. Es excelente para mejorar la función del colon, para que el colon esté vacío, el colon, la sustancia hidrófila jala agua, y las heces son blandas y se eliminan con facilidad. Se utiliza mucho también para estreñimiento.
¿Existe la sigmoidectomía profiláctica? No existe. En el paciente asintomático no se hace nada. Indicaciones para cirugía, tratamiento quirúrgico, al menos 2 ataques de enfermedad diverticular sintomática. Un poco discutible esto de los 2 ataques. Sin embargo, puede ser importante como parámetro los 2 ataques, ¿correcto? Otro dato importante para el tratamiento quirúrgico es que la enfermedad sea sintomática recurrente, porque con los ataques recurrentes, cerca del 60% hay pacientes con riesgo de complicación. Después del primer ataque en los menores de 40 años y pacientes con inmunosupresión crónica, está de más decirles ya a todos los pacientes con inmunosupresión crónica, etcétera, etcétera, eran fístula colovesical o colovaginal, estenosis, sangrado, y cuando no puede excluirse carcinoma concomitante. ¿En qué consiste la operación? Sacar el sigmoides enfermo. Ese es en resumen lo que quiere decir esta lámina, sacar el sigmoides enfermo. Si hay divertículos en el transverso, en el colon ascendente, etcétera, y no están inflamados, no se deben sacar estas partes del colon, solamente la parte afectada y enferma. En este caso, por lo general, el colon sigmoides. Una foto del libro de Romero Torres, en que se ve una cantidad buena e importante de divertículos. ¿Qué tipos de operación hacemos en enfermedad diverticular perforada? Ya dijimos que en general se hace en este caso estamos entrando a enfermedad diverticular perforada, los Hinckley o Hinckley. En el Hinckley 1 y el Hinckley 2, drenaje percutáneo con guía topográfica, vía tomográfica o ecográfica, seguido de colectomía sigmoidea con una anastomosis primaria. En los 2 casos, hacer drenaje percutáneo para resolver la emergencia. En enfermedad de Hinckley 3, peritonitis purulenta, se hace resección o procedimiento de Harman o resección con anastomosis primaria con o sin ostomía protectora. En Hinckley 4, peritonitis fecal, siempre se hace el procedimiento de Harman que ustedes ya conocen. Procedimientos laparoscópicos sí están permitidos en enfermedad diverticular y vamos a hacer unas palabras de hemorragia diverticular. La hemorragia diverticular es causa importante de hemorragia digestiva baja. Enfermedad diverticular en el 5% produce, es severa en su presentación. La malformación arteriovenosa y enfermedad diverticular se llevan el 80% de las hemorragias digestivas bajas. Por suerte, el 80% cesa espontáneamente, una recurrencia del 25%, y el 20% solamente no incoherente. ¿Por qué? Porque es probable que requiera el paciente cirugía, porque si es continua e incoercible, el paciente está falleciendo por ya, y por lo tanto hay que operarlo seguramente. Después hablaremos de eso. Ya sabemos lo que es hemorragia digestiva baja, la patogénesis es la ruptura de un vaso arterial, por eso el saco, la presentación crónica y la severidad también ustedes ya la conocen de la hemorragia digestiva. La hemorragia activa y masiva es la importante para el cirujano. Su manejo es controversial y dentro de las hemorragias digestivas bajas, porque como dije anteriormente, por suerte, patrones de hemorragia digestiva y los métodos diagnósticos son colonoscopía, angiografía mesentérica, gammagrafía y enema de bario. La colonoscopía tiene la gran ventaja de que permite ver el sangrado y es terapéutica. Se puede usar probeta bipolar, probeta monopolar, argonplasma, etcétera, cris metálicos incluso, lo cual permite parar la hemorragia y posteriormente hacer el tratamiento quirúrgico correspondiente al paciente.
La arteriografía mesentérica es otro método importante que permite localización de sangrado y también es terapéutica porque podemos inyectar epinefrina, poner Yelfon en el vaso sangrante, estabilizar al paciente y después hacer una colectomía segmentaria de acuerdo al punto de sangrado que dio la arteriografía. La gammagrafía es importante, sin embargo no es terapéutica. Se usan glóbulos rojos marcados con tecnecio 99. Lo importante es que permite sangrados bajos, sangrados escasos, pero no es terapéutica. Enema de ovario ocasionalmente puede servirnos para algún examen importante. Lo que le quería decir es que cuando el paciente está en ese 20%, ese 20% de sangrado masivo, incoercible, una hemorragia digestiva baja, masiva, ese 20% de pacientes se van a morir, por lo tanto, hay que hacer una colectomía total. Tiene aceptable mortalidad menor del 10%, frecuencia de resangrado baja, menor del 10%, una función digestiva aceptable, y lo importante es que las colectomías segmentarias a ciegas, derechas o izquierdas, no se aceptan actualmente. La mortalidad operatoria es igual el sangrado puede llegar al 20 al 50% en la colectomía total. No es un total, ahí el término es colectomía total, porque saca todo el colon hasta el recto y posiblemente el paciente se le haga una ileostomía. ¿Por qué? Porque el sangrado no va a permitir hacer una anastomosis. En segundo término vamos a hablar de vólvulos intestinales. Importante vólvulos, ¿por qué? Porque son frecuentes en nuestro medio serrano. En la sierra es frecuente los vólvulos de la altura, para diferenciarlo de los vólvulos que ocurren en el llano, por Chagas, ¿correcto? Y es la frecuencia, ya sabemos. ¿Y por qué ocurre el vólvulo de Moises en los Andes de América, consecutivo a un dólico megacolon andino, que es una característica adquirida sobre los 3.000 metros del nivel del mar? En zonas endémicas de enfermedad de Chagas, si de Argentina se cortó un ratito y ya entró de nuevo, sí. Zonas endémicas de aló, Doctor, me parece que se le está yendo la señal otra vez. ¿Se me escucha, chicos? ya regresó. Eh, sí, doctor, pero por rato se le va la señal. El internet debe estar malo, muy cargado está el internet en todo caso. Pero están grabando ustedes la clase, ¿verdad? Sí, Sí, doctor. Bueno, entonces si falta algo, ya tienen ustedes grabada la clase en todo caso. Pero hay que seguir, caballeros, el internet a esta hora está muy cargado, entonces hay que explicar lo mínimo necesario. Voy a apurarme un poquito, voy a hablar lo mínimo necesario, un ratito. Aló. Sí, doctor, se le escucha. Voy a apurarme un poquito para que puedan, más que todo, graben bien la clase porque de ahí pueden salir preguntas, etcétera, ¿no? Está bien, doctor. La patogénesis del vóbulos, fundamentalmente el sigmoides. Los vóbulos intestinales, más frecuente el que ocurre es en el sigmoides. Es por lo general cuando se habla de vóbulos, se habla de vóbulos sigmoides. Factores predisponentes para vóbulos de sigmoides de la altura.
Ya hicimos el énfasis del lóbulo en la altura del lóbulo de los Andes, por encima de 3.000 metros del nivel del mar, a diferencia del lóbulo chagásico, del megacolon chagásico que ocurre en los llanos. En Perú existe un poco de lóbulo chagásico en Arequipa y en Moquegua. Yo nunca he visto uno, pero la bibliografía refiere que hay un poco en el sur de Perú. Entonces, ¿a qué es el factor predisponente del bóbulo de la altura, el bóbulo sigmoideo de la altura? Aumento de la longitud y diámetro del asa sigmoidea. Es decir, existe un colon odólico omega sigmoides. Y la aproximación de los extremos del asa sigmoidea dilatada, que se conoce como mesosigmoidesis retráctil. Puede ser consecutiva al estado improductivo de la edad avanzada. La ingesta de factores desencadenantes, también la ingesta abundante de fibro residuo con fermento, y esto origina una torsión o ovulación, o sea, se tuerce el intestino eh, sobre su eje, es decir, ocurre torsión o ovulación en el colon sigmoideo. Esto ocurre más frecuentemente en épocas de cosecha, entre mayo y junio, y diciembre entre septiembre y octubre. Sigmoides o dolicomedia colon es el colon alrededor del eje mesocólico en 180 grados, entre 160 grados. Aquí ya ocurre gangrena por alteración de la circulación de la vasculatura del colon sigmoides. La clínica, obstrucción intestinal, los exámenes ciliares, una placa de abdomen simple, suficiente para ver la imagen de grano de café u otras imágenes asociadas al glóbulo del sigmoides. El tratamiento no quirúrgico es importante, es decir, hay que hacer una devolvulación paciente cuando todavía hay condiciones para hacerla. Se hace con un enema evacuante, o mejor todavía cuando hay los dispositivos tal. Doctor, se le va la señal nuevamente. Mm, sí, no vuelve la Doctor, señal. Aló. Ahora se le escucha, doctor. Ok, la devolvación endoscópica puede ser con proctoscopía, como se ve en la gráfica que están viendo ustedes, o puede ser por colonoscopía, la devolvación endoscópica. Proctoscopía o colonoscopía. Aló, Se le escucha, doctor, proctoscopía. ya. El tratamiento quirúrgico, de emergencia quirúrgica, no reparación mecánica, antibiótico profilaxis es importante. Antibiótico profilaxis en toda cirugía colónica y de recto es importante. Ya ustedes conocen qué antibióticos se deben usar en cirugía de colon para gram negativos y anaerobios. ¿Qué tratamiento clínico
Se propone, como el paciente está en buenas condiciones generales y la simoidea está sin sufrimiento vascular, se hace distorsión más simoidotomía más anastomosis término terminal. Si el paciente está en buen estado o mal estado general, hasta simoidea con signos de sufrimiento vascular, distorsión, simoidotomía y colostomía lomiculis. En cañón de escopetes esta colostomía. Si el paciente está en mal estado general y hay gangrena extensa, se hace distorsión, simoidotomía y colostomía alojarma. Complicaciones de toda cirugía. Esto es importante, la mortalidad operatoria normalmente es del 12%, la mortalidad operatoria en colon no viable, o sea, gangrenado, llega hasta más del 50%. Megacolon chagásico, no vamos a comentarlo, no hay mucho en nuestro medio, ocurre por Trypanosoma cruzi, transportado por el Triatoma infesta, y se coloca a nivel de los produce megaesófago, trastornos cardíacos y megacolon. Y sus complicaciones son fecaloma y vólvulo del simoides. En este caso es importante la reacción de Machado Guerreiro y para el diagnóstico de megacolon chagásico. Y en el sur del Perú es bueno diferenciar el megacolon chagásico del megacolon andino o de los Andes. ¿Correcto? Esta parte es importante porque los pólipos se transforman en cáncer en su pasaje por el colon y por el recto. Entonces es importante los pólipos colorectales y las poliposis que puedan ocurrir por presencia de pólipos. Es una proyección bien circunscrita de la superficie epitelial intestinal. Puede ser pediculado o sésil, de tamaño variable, pequeñitos de 1 a 2 milímetros o más grandes hasta de 10 centímetros. Hay hiperplásicos, hay jamartomatosos y hay pólipos adenomatosos. ¿Cuáles nos interesan? Los pólipos adenomatosos porque son los que van a cáncer, se transforman en cáncer. Y hay un pólipo grandecito, múltiples pólipos, seguramente es una enfermedad polipoidea genética que vamos a mencionar después. Un pólipo pediculado es este, importante porque puede ser extirpado mediante asa de polipectomía por colonoscopía y resolver el problema. Si ese pólipo estuviera solito, se saca con asa de polipectomía por colonoscopía y se soluciona el problema. Pero aquel problema es más grave porque tiene más pólipos. Este es un pólipo sésil, el anterior es un pólipo pediculado. El sésil no tiene cuello, es un poquito más difícil de tratar. Entonces, los pólipos neoplásicos son los adenomas. Son lesiones premalignas con potencial para desarrollar cáncer colorectal. El 5-8% al diagnóstico tienen displasia severa y el 3 al 5% carcinoma invasivo. Adenomas pueden ser tubulares en ese porcentaje, tubulovellosos en ese porcentaje y vellosos en ese porcentaje. El riesgo de carcinoma, el tubular, acá hay un error. El tubular es 22%, el túbulo velloso 40% y el velloso 50%. Está mal escrita esta diapositiva. Vuelvo a repetir, en el riesgo de carcinoma, el adenoma tubular tiene el 22%, el túbulo velloso 40% y el velloso 50%. Los no neoplásicos son los hiperplásicos, los hamartomas, los inflamatorios, que no van a cáncer, aunque hay algunos que podrían ir potencialmente a cáncer, pero por lo general no van a cáncer. Doctor, disculpe. El manejo y Una Sí, consulta. ¿Está en la diapositiva de tratamiento no quirúrgico? sí, el endoscópico. Anteriormente está. La devolvulación endoscópica es tratamiento no quirúrgico. Se hace con proctoscopía o con colonoscopía. La idea es resolver la emergencia, devolvular al paciente en forma endoscópica y después operarlo. ¿Por qué? Porque de todas maneras el problema no es el vólvulo en sí, el problema es el dólico megacolon o dólico megasimoides. Después de que se devolvuló al paciente, si fue posible, a veces no es posible y hay que operarlo, se hace el tratamiento quirúrgico que ya les mencioné. ¿Correcto? Sí, doctor, gracias. Ya.
Los adenomas, ya sabemos que lo mejor es la coloscopía con biopsia, y en este caso se puede hacer el retiro colonoscópico de los adenomas de los pólipos, con asa de polipectomía, como les he dicho. Miren ustedes la cantidad de pólipos que hay. La secuencia adenoma-carcinoma es importante que siempre la recuerden. Muchos cánceres colorectales, si no todos, provienen de la secuencia adenoma-carcinoma. Vuelvo a repetirles, muchos cánceres colorectales, si no todos, provienen de la secuencia adenoma-carcinoma. La duración de la secuencia adenoma-carcinoma es variable. En promedio va de 8 a 10 años. Los pacientes que tienen cáncer colorectal seguramente han evolucionado desde un adenoma al cáncer en un promedio de 8 a 10 años. Todos los pólipos deben extirparse. La polipectomía endoscópica permite la excisión total del pólipo con una histología precisa. Ya dijimos que los pólipos sésiles son difíciles de extirpar. Los pólipos pediculados se hace polipectomía endoscópica. En los sésiles, la cirugía es la indicación cuando son grandes y mayores de 2 centímetros. Los pequeños a veces pueden sacarse también por endoscopía, por colonoscopía, pero en general los pólipos sésiles, que son de más de 2 centímetros, con frecuencia histología vellosa y alto potencial maligno, se hace resección colónica formal en estos casos. Los pólipos malignos ya son cáncer y se manejan como cáncer. Después hablaremos de cáncer. Esta PAF, poliposis adenomatosa familiar, es importante mencionarla siempre porque existe en nuestro medio. Hay poliposis adenomatosa familiar en nuestro medio. Se define por más de 100 pólipos adenomatosos en colon y recto. Es heredado de manera autosómica dominante con 100% de penetrancia. 1% de los cánceres colorectales son por PAF. Todos desarrollan cáncer colorectal si la colectomía no se realiza. Esto es importante. Hay que operar preventivamente a los pacientes. Es una cirugía que no hay cáncer todavía, pero si tiene la enfermedad del paciente, tiene que sacarse todo el colon y probablemente también el recto. Pueden tener manifestaciones extraintestinales, como tumores desmoides, osteomas y quistes sebáceos, y se llama en ese caso síndrome de Gardner. Cuando hay asociado a PAF tumores cerebrales, se llama síndrome de Turcot. Miren esa cantidad de pólipos que hay Doctor, en una pieza. ¿Sí? doctor, disculpe, es que en mi dispositivo no está pasando sus diapositivas. Por favor, ¿podría decirme en qué lámina está, en qué número de diapositiva está? La 86. Muchas gracias, doctor, disculpe. Doctor, se ha quedado, no sé si mis compañeros me pueden verificar, yo veo la 55, justo cuando estaba hablando No, de endoscopía y todo eso. Sí, doctor, parece que se ha congelado las diapositivas, no corren. ahora, Yo veo la 55, doctor. Doctor, si le parece, me puede pasar las diapositivas y yo las paso, cosas que usted solo puede. No tenemos ese problema con la no vamos a proyección. hacer un resumen de la clase, y de todas maneras al alumno que le corresponde la clase, voy a darle la clase para que la tengan ustedes. Fundamentalmente los pólipos, no sé si están corriendo. En la 55 estamos, doctor. Ya voy a retroceder entonces. Mm, es que no se mueve, se queda ahí. No se ve absolutamente nada más que la 55. Estoy en la 55. 56 se ve. No se mueve. Alguien que me confirme, por favor, chicos.
No, no se ve. Creo que tiene que dejar de compartir y nuevamente volver a hacerlo. Ya se visualiza que se está moviendo las diapositivas. Es volver a salir y entrar, chicos. Ustedes tienen que volver a salir y entrar entonces, ¿no? Me parece que es usted, doctor, que tiene que volver a compartir la pantalla. Entonces dejo de compartir y vuelvo a compartir después. Así es, doctor, por favor. Ya. Ya se ve su diapositiva inicial, la número 1. Yo todavía no la veo, un ratito. Ahora sí, La primera diapositiva, doctor, la número 1. nos vamos a 57 entonces. ¿Alguien ve que se ha movido la... Ah, Sí, sí se ha movido a las 57. No sé si alguno tiene otro problema. Ya se puede ver bien. sí se está moviendo, 70, doctor. Ya, en pólipos, ¿parece bien? Está en las 70. Así es. Voy a dar la clase a sus compañeras. O ustedes la están grabando también, ¿no es cierto? Sí. Vamos a hacer un resumen entonces, como ustedes van a tener la clase, ya les dije que los pólipos devienen o se transforman en cáncer en determinadas circunstancias. Y hablábamos de la poliposis adenomatosa familiar o PAF, en la cual existen más de 100 pólipos a nivel del colon. Ahí están los pólipos. Sí, sí corre, doctor. Múltiples. Solo que su audio, no sé si es su señal o apagó su audio, doctor, no se le escucha. Ahí hay un pólipo. Está cargando de nuevo la máquina. Es un pólipo sésil que no tiene cuello, no es pediculado. Vean la cantidad de pólipos que hay. La secuencia de carcinoma es importante. El manejo ya es por endoscopía por lo general, y si no es posible, se hace la cirugía correspondiente, pero por lo general es posible la polipectomía endoscópica. Esta es la poliposis adenomatosa familiar. Miren esa cantidad de pólipos que hay en la PAF, poliposis adenomatosa familiar. Miren la cantidad de pólipos. Y el tratamiento es proctocolectomía, o sea, rectocolectomía, sacar el colon y el recto. En esta foto de la PAF, por ejemplo, de la poliposis adenomatosa familiar, ya se ve cáncer en esta zona. Miren esta lámina con gran cantidad de pólipos. Garner, ya les dije. Turcot también. No vamos a hablar de enfermedades inflamatorias intestinales en aras de ver lo más importante. Eso lo van a ver en gastroenterología. Lo importante es que en determinada instancia pueden ustedes ver estas enfermedades. No vamos a hablar de la laparoscopía. Nunca pregunto la laparoscopía porque para ustedes no es importante. Solamente les digo que sí es posible hacer cirugía laparoscópica de colon y de recto.
algunas fotos de cirugía laparoscópica, y cirugía laparoscópica solamente es una mención que les hago. Cáncer de colon sí es importante, que tienen que conocer ustedes, o cáncer colorectal. Es importante por su frecuencia. Vean ustedes dónde se localiza más frecuentemente. Siempre es en el sigmoides cuando se habla de cáncer de colon. En el de recto es un poquito mayor cuando se habla de cáncer de recto, pero en cáncer de colon en general, en el sigmoides se localiza frecuentemente. ¿Cómo se disemina? Se disemina directamente por vecindad, se disemina los ganglios linfáticos, de ahí que las colectomías tienen que ser radicales porque se sacan con los ganglios del meso correspondiente. Diseminación sanguínea, diseminación peritoneal. La etiología son factores. Lo importante es mencionar que los pólipos adenomatosos se transforman en cáncer en determinado porcentaje. Acá vemos el pólipo, cómo se forma el pólipo, se invade de cáncer y se da metástasis al hígado, los pulmones por vía portal. ¿Cómo se presenta el cáncer de colon? El cáncer de colon derecho es anemizante, el cáncer de colon izquierdo es obstructivo. ¿Qué es importante en la investigación del cáncer de colon rectal? La colonoscopía con biopsia. La colonoscopía con biopsia, la tomografía abdominal nos sirve para estadiaje. Eso es lo importante. A los pacientes siempre vemos tomografía de tórax, abdomen y pelvis para ver el estadiaje correspondiente. Después vamos a hablar del estadiaje, que es importante. La cirugía electiva, la resección del cáncer de colon, es el único tratamiento efectivo para tratar de curar el cáncer colorectal o de colon. La cirugía ofrece real esperanza de cura en 2/3 de los pacientes que sobreviven después de una resección parcialmente curativa. La recurrencia es rara luego de 4 años de sobrevida. Hoy día, el cáncer de colon tiene evidencia del valor de la quimioterapia en su manejo. En cáncer de colon, la quimioterapia es importante. En cáncer de recto, la radioterapia es importante. Tanto quimio con radio son importantes, pero en cáncer de colon es más importante la quimioterapia y en cáncer de recto la radioterapia. La preparación para cirugía ya la conocen ustedes. Preparación de colon, se hace limpieza mecánica con polietilenglicol. Profilaxis tromboembólica, ya ustedes también la conocen, de acuerdo a las necesidades del paciente. Antibiótico profilaxis es importantísima, ya les mencioné una vez, en cáncer colorectal, no solamente en cirugía colorectal de cáncer, en todo tipo de cirugía colorectal, la antibiótico profilaxis es importantísima. Que usamos antigram negativos y antianaerobios. La resección. La extensión radical del tumor colónico con apropiado pedículo vascular y drenaje linfático acompañado es la mejor operación para obtener control local. La resección clásica se remueve en La resección clásica remueve el drenaje linfático a lo largo de la suplencia vascular y se concluye que es suficiente la colectomía derecha y la colectomía izquierda. El ángulo esplénico es discutible, su manejo lo dejamos a los especialistas. No les menciono más del ángulo esplénico, porque nosotros nos quedamos con colectomía derecha, acá está, y colectomía izquierda. ¿Por qué dirán ustedes si el cáncer está en el ciego, el doctor le saca todo este colon? Porque acá están los ganglios, acá está la diseminación linfática, y en todo esto hay que sacarlo. Ligar el vaso en su origen y sacar todo el colon derecho, porque hay que sacar los ganglios fundamentalmente. Se hace la colectomía derecha correspondiente. Y en el caso de colectomía izquierda, igualito. Ustedes dirán, si está en el sigmoides, ¿por qué le saca todo el descendente? Porque hay que sacar los ganglios, hacer cirugía radical, eso se llama radicabilidad de la cirugía, de sacar los ganglios, porque los tumores digestivos, y en este caso el de colon, se van directamente a los ganglios linfáticos. La anastomosis ya se la saben por sus cursos de cirugía experimental, técnicas operatorias, pueden ser en un solo plano,
a veces en dos planos, pueden ser continuas o punto por punto. Y acá es importante mencionar las autosuturas que son en colectomía derecha. Yo uso un GIA para unir ilium con colon transverso, o uso un EA para unir en colectomía izquierda colon con recto. Estadio 4 de enfermedad es enfermedad diseminada. Puede haber metástasis operables y enfermedad diseminada inoperable. La enfermedad diseminada inoperable, lamentablemente, su único manejo es con quimioterapia. El estadiaje es importante. Me voy de frente acá, al National Comprehensive Cancer Network. El que va a ser cirujano oncólogo u oncólogo ya debe de irse familiarizando con lo que es las guías de la NCCN, que es americana, para el cáncer colorectal. Esta está un poco antigua, pero ya salió la del 2023, para que ustedes puedan revisarla si es que desean. Y clasifican los tumores en T de tumor, N de ganglios y M de metástasis. De acuerdo a la clasificación en T, N y M, se clasifica en estadio 1, 2, 3 y 4. En cáncer de colon, el estadio 1 y 2, solo cirugía. Estadio 3, que es con ganglios positivos, cirugía más quimioterapia. Y estadio 4, inoperables, lamentablemente solamente quimioterapia, con una sobrevida promedio de 1 año. Los objetivos del cáncer de colon: tener una mortalidad operatoria menor del 20%, para cirugía de emergencia y 5% para cirugía electiva. Una infección de herida operatoria menor del 10%, es importante, vuelvo a repetir, la antibiótico profilaxis. Una licencia de anastomosis menor del 4% y evaluar los resultados prognales en términos de morbilidad y mortalidad. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Aló, me están escuchando? Sí, doctor, parece que no hay preguntas. Ya, entonces vamos a parar un rato para después hacer la cirugía de recto y ano. Hemos hecho cirugía de colon, hemos hablado de enfermedad diverticular, hemos hablado de volvulos de la altura, óvulos del sigmoides, hemos hablado de pólipos y poliposis, poliposis como la poliposis adenoploide familiar, algo de Chagas, de vólvulo chagásico, Crohn y colitis no le hemos tocado mucho porque ustedes lo van a ver en gastroenterología, y finalmente cáncer de colon. Entonces, descansamos unos 5 o 7 minutos y luego seguimos con cirugía proctológica. Está bien, doctor. Gracias.
¿Salido todos? Privado. De tal manera que vende acciones al privado. Los privados son copropietarios de la empresa. De tal manera que los privados tienen directores manejando la empresa. Si eso hubiese pasado en Petroperú, no hubiera pasado el desterrote que ha pasado. Porque nuestra empresa no tiene esa modernización. No hemos llegado ni siquiera a eso, ¿no? Entonces, hay miles de experiencias fallidas de países que fracasan inclinándose a empresas públicas. Argentina es otro ejemplo. Nosotros somos un ejemplo. Y nosotros somos un ejemplo. Y Petroperú de ahorita es un ejemplo. Y Petroperú de los años de Alan García es otro ejemplo. Vamos al Congreso de la República, Omar, ¿verdad? Está ahí. Adelante. Y va a tener que separar la base del trigo. Eso es fundamental. El saber que existen colegas investigadores y si formamos parte de una investigación, que se aclaren las cosas. Yo felicito a la Fiscalía de la Nación, al Ministerio Público, que haga su trabajo. Y lo digo con la total transparencia y la total honestidad, porque quien nada de por supuesto que esto va a tomar su tiempo. Hay plazos, hay procedimientos que fija el Código Procesal Penal y la ley penal en general. Pero qué bueno, porque va a servir para que aquellos parlamentarios como mi persona, que no están inmersos en temas penales o ilícitos, se puedan aclarar las cosas durante la fase de investigación. Yo quiero decir una cosa. En el caso propio mío, ningún colaborador eficaz me menciona en ninguna declaración.
Gracias. Gracias por venir. Aló, continuamos. Sí, doctor, está bien. Patología quirúrgica anorrectal o proctológica. Vamos a hablar de abscesos y fístulas. Esta parte más interesante me parece a mí para ustedes, porque siempre, cuando estén trabajando en la emergencia, sean internos o residentes, van a haber pacientes con patología orificial, también le llamamos a la patología anal orificial. Entonces, hay abscesos y fístulas, por ejemplo. Esta es la incidencia de las fístulas anales, la epidemiología, y vemos ustedes ahí que Eisenhardt ya el 54 hablaba que absceso y fístula son la misma condición. Una es la fase aguda y el otro la fase crónica. La fase aguda es el absceso y la fase crónica es la fístula. De uno deviene el otro. Las fístulas sabemos que son la fase crónica de la sepsis anorrectal y es caracterizada por drenaje purulento, crónico o dolor cíclico asociado con reacumulación del absceso seguido de
simultánea intermitente. El absceso, la fístula anal es la historia natural de más del 50% de abscesos anorrectales. Es decir, los abscesos anorrectales, en el 50% de casos, van a fístula. El otro 50% no va a fístula, no sabemos por qué. Seguramente la región anorrectal se protege de alguna manera y evita la formación de la fístula a partir del absceso. Pero recuerden, el absceso se transforma en el 50% de casos en fístula. Ya sabemos que son las fístulas anales. Una fístula en general es la comunicación anormal entre dos superficies epitelizadas, por lo general con tejido de granulación. Una fístula anal es el tracto o cavidad que comunica el recto o canal anal con una apertura externa identificable. O sea, el canal anal o el recto se comunican con una apertura externa identificable. Por lo tanto, usualmente hay una apertura externa, que es el orificio secundario, un tracto principal y una apertura interna, el orificio primario, que está en el canal anal o en el recto. ¿Alguna pregunta? ¿Se ha entendido? Sí, doctor, se ve y se entiende. Está pasando a las diapositivas. Las teorías más aceptadas es la criptoglandular, aquella en que el absceso se origina en una glándula anal. La teoría criptoglandular habla de que el absceso se origina en las glándulas anales. Ahí ven un esquema de los espacios y de los orificios y de las estructuras anorrectales. Los abscesos se pueden ser de varios tipos. El interesfinteriano, el submucoso, el perianal, el supraelevador y el último es el isquiorrectal. Ya dijimos que el 90% de los abscesos y las fístulas corresponden a la teoría criptoglandular. El 10% pueden ocurrir por estas enfermedades que están aquí grabadas. Los abscesos pueden ser interesfintéricos en un 45%, transesfintéricos en un hasta 40%, extraesfintéricos y supraesfintéricos en el 4% y en el 2% respectivamente. Acá los ven ustedes, el interesfintérico va entre los dos esfínteres, interno y externo. El transesfintérico atraviesa los dos esfínteres, el supraesfintérico y el extraesfintérico. ¿Qué métodos se usan para el diagnóstico? El cuadro clínico es sumamente importante. El absceso es muy doloroso en la región anal. La fístula se caracteriza porque hay un orificio externo que ya les mencioné, que drena, drena y drena sin dolor. Hay que diferenciar el absceso de la fístula. Importante la proctoscopía. La fistulografía no es muy importante actualmente, sí la ecografía endonal y la resonancia magnética nuclear. El examen bajo anestesia es un excelente examen para determinar la anatomía de la fístula. La evaluación clínica es lo más importante, ya se los mencioné. La fistulografía no se usa por sus limitaciones. La ecografía endonal sí se usa, acá ven una foto con una ecografía endonal. La resonancia magnética nuclear es lo más importante actualmente para fístulas complejas fundamentalmente. Ahí está, ven ustedes una imagen de resonancia magnética nuclear. El objetivo interesante, el objetivo del manejo. De los objetivos del manejo está definir la anatomía de la fístula, drenar cualquier sepsis asociada, erradicar el tracto fistuloso,
prevenir la recurrencia y preservar la continencia o integridad de los esfínteres. Ese es lo más importante seguramente. A veces el cirujano joven no conoce bien la anatomía, no conoce bien la situación de los esfínteres, corta la hace la fistulotomía, corta más de lo necesario y provoca incontinencia. Por lo tanto, importantísimo en la cirugía de fístulas y cualquier cirugía proctológica, importantísimo preservar la continencia con la preservación de los esfínteres. Procedimientos: fistulotomía, fistulectomía, los sedales, colgajo de avance endorrectal, cola de fibrina y tapón de fístula. Vamos a mencionar rápidamente cada uno de ellos. La fistulotomía es el mejor examen, el mejor tratamiento para las fístulas simples. Tiene sus ventajas, porque en esta lámina ven ustedes una fistulotomía, que es el destrechamiento de la fístula, y una fistulectomía en la que se pierde mayor cantidad de tejido. Por lo tanto, se prefiere la fistulotomía a la fistulectomía. Tratamiento de elección de las fístulas simples, interesfintéricas y transesfintéricas bajas de la fistulotomía. Y por suerte, estas son la mayor cantidad de fístulas que hay. Acá está la fistulotomía, que es el destrechamiento de la fístula. Se pasa el estilete del orificio externo al orificio interno. El orificio interno está pues a nivel de la línea pectínea por lo general. ¿Por qué? Porque ahí están las glándulas anales. Entonces el destrechamiento y la marsupilización, que es la sutura continua de los bordes de la fístula. La fistulectomía no se debe hacer porque ya les dije a ustedes, se lleva mucho tejido. Más sí la fistulectomía core out. Se saca el trayecto fistuloso y se cierra el orificio primario. Esta es la fistulectomía tipo core out. La fistulectomía antigua no se debe hacer porque se lleva mucho tejido, ya se los dije. Los usos de sedales son importantes, fundamentalmente en fístulas complejas, en que se usa el sedal en dos tiempos. En el lado izquierdo pueden ver la fístula transesfintérica alta. Se corta una parte de la fístula y se deja un sedal nylon o seda, de ahí el nombre de sedal, por 2 meses para que refuerce el tejido y pueda completarse la fistulotomía. Colgajo de avance endorrectal o rectal se usa más que todo en fístulas rectovaginales, no en fístulas anorrectales. Se usa más en fístulas rectovaginales. La cola de fibrina es importante mencionarla, porque ya no se usa. Hubo un buen tiempo cuando salió hace 15 años, que parecía que era la panacea. Sin embargo, en el transcurso del tiempo se ha demostrado de que tiene mucha falla y no es una técnica de elección para fístulas. El tapón para fístula yo le uso bastante. En un principio el tapón de fístula se usaba para fístulas complejas. Sin embargo, al igual que la cola de fibrina, su eficacia ha ido disminuyendo a medida que pasan los años, hasta el punto de que algunos ya no lo usan, el tapón para fístula. Yo lo uso para fístulas muy complejas en que hay que preservar la continencia. Ahí está el tapón de fístula, cómo se coloca, es de su mucosa intestino de cerdo, es un tapón biológico, no se cortan los tejidos, solamente se ancla el tapón. Y vamos a hablar ahora de fisura anal. Pero en conclusión, recuerden ustedes que la fistulotomía es el tratamiento de elección para fístulas simples, no complicadas. Fisura anal, también tienen que saber ustedes que es una fisura anal. Es una herida a nivel del borde del ano. Su causa es importante. La causa es importante que la sepan. El trauma del canal anal
secundario al pasaje de heces duras es el factor inicial común más importante. No siempre la historia de estreñimiento es obtenida en estos pacientes. Más bien parece que el estreñimiento es una consecuencia de la fisura por temor a defecar. Y una vez establecida la fisura, hay excesiva actividad del esfínter anal interno, con hipertonía y elevada presión anal en reposo, lo cual perpetúa la condición de la fisura anal. La ictiología, ya dijimos que el espasmo del esfínter interno provoca un círculo vicioso que origina dolor anal, temor al defecar, pasaje de heces duras y mayor estimulación del esfínter anal interno. Hay fisura aguda y fisura crónica. La fisura aguda es temprana y es una herida simple en anodermo. La fisura crónica ocurre cuando los síntomas van de 8 a 12 semanas. En estos casos hay edema y fibrosis, un plicoma centinela o cutáneo en el margen distal y una papila hipertrófica proximada a la fisura. En la base se ven las fibras del esfínter interno. Esta es una fisura aguda, no hay signos de cronicidad. Este es un esquema de fisura crónica, se ve acá mejor. Miren ustedes en el fondo de la fisura la cantidad, las fibras del esfínter interno. Acá hay un plicoma centinela y una papila hipertrófica hacia arriba. Importante que las fisuras anales crónicas están hacia las 12 y hacia las 6 en litotomía. Cuando están hacia los costados, pensar en otras circunstancias como Crohn, colitis, sífilis, tuberculosis, leucemia y SIDA. Entonces recuerden ustedes siempre que las fisuras están en la región anterior, más en la región posterior del ano. Ano anterior, ano posterior. Si están a los costados, pensar en otra etiología que ahí hemos mencionado. El dolor es lo más importante en la fisura. Es un dolor agudo, intenso, particularmente después de la defecación, cortante o quemante. En la fisura aguda es de corta duración, en la fisura crónica dura varias horas, incluso durante el día. El sangrado rectal común, usualmente limitado, o se ve mínimo rojo brillante al defecar. Son dos cosas importantes en la fisura anal. El dolor es intensísimo. Y en segundo grado puede haber un sangradito. En segundo lugar puede haber un sangradito limitado a nivel del ano. En la clínica, lo más importante es el dolor. Ocurre en el 90% de pacientes. Puede haber sangrado, estreñimiento, pujo al defecar, prurito y humedad. Importante la historia clínica, el examen físico, la inspección y la palpación de la fisura, proctoscopía o anoscopía, imposible hacerla por el dolor. La fisura aguda, importante hablar de fisura aguda, porque el 50% curan con terapia conservadora. Importante los baños de asiento en la terapia conservadora, el suplemento de fibra como el psyllium que ya les mencioné antes, con o sin anestésicos tópicos o cremas antiinflamatorias. El objetivo del tratamiento agudo es romper el círculo vicioso de heces duras, dolor y espasmo reflejo. Acá también se ve en un estudio retrospectivo la importancia para el manejo de la fisura aguda del suplemento de fibra, que es el psyllium, baños de asiento, supositorios de emoliente, curación en 44%. Seguimiento falla del 27%. Fisura crónica, manejo conservador, se usa la esfinterotomía química. Es el corte del esfínter, la esfinterotomía es el tratamiento de elección para una fisura, después lo vamos a ver, para una fisura crónica. Sin embargo, se ideó la esfinterotomía química reversible para reducir la presión anal máxima en reposo y sin injuriar el esfínter.
Importantísimo, lo vuelvo a repetir, que es reversible, que se usan en distintos tópicos como nitrato, nitrato y bloqueadores de canales de calcio orales y tópicos, como el nifedipino, diltiazem y la toxina botulínica. Cuando no se responde al manejo médico o hay persistencia de dolor y sangrado, sin cronicidad, se va al tratamiento quirúrgico. ¿En qué consiste el tratamiento quirúrgico? En el número 3, esfinterotomía interna con variedades lateral y posterior. Nosotros usamos por lo general la lateral. La dilatación anal no debe de realizarse más porque produce mucha incontinencia. La excisión clásica de la fisura tampoco se debe hacer. No se toca la fisura, se hace la esfinterotomía correspondiente. Esfinterotomía interna lateral y parcial, hay que agregarle ahí. Esfinterotomía interna, lateral y parcial, porque se corta el esfínter interno en forma parcial, lateral se hace a uno de los costados e interna porque se corta el esfínter interno. Hasta la esfinterotomía se ve mejor en esta de acá. Miren cómo la fisura seguramente está por acá o por acá arriba o abajo y se hace lateralmente el corte del esfínter interno. Otra esfinterotomía interna lateral. Vamos a hablar de hemorroides. ¿Alguna pregunta respecto a fisura anal? Doctor, ¿la incontinencia como complicación es muy frecuente? Sí, por eso es La que hay que tener mucho cuidado con la cirugía orificial o proctológica. O sea, la idea es manejar adecuadamente la fístula, el absceso, la fisura y ahora las hemorroides. Es importantísimo manejarlas sin lesionar los esfínteres, porque la lesión de esfínteres origina incontinencia fecal o incontinencia anal. Es decir, el paciente se le escapan las heces en forma involuntaria. Y es bastante molesto eso, bastante difícil de manejar en nuestro medio. Entiendo, doctor. Mencionó también la fisura crónica. ¿Eso con cuánto tiempo debe tener para considerarla así? Después de 8 a 12 semanas que se instaló la fisura aguda, si ha pasado ese tiempo de 8 a 12 semanas, ya es una fisura crónica, que tiene su plicoma centinela, su papila hipertrófica, sus fibras de músculo liso en la base, y estas fisuras deben de operarse. Se puede hacer esfinterotomía química, yo no soy partidario de la esfinterotomía química con esas sustancias que mencioné. Yo soy partidario, por ser cirujano, del tratamiento quirúrgico que consiste en esfinterotomía interna, porque corta el esfínter interno, parcial, porque corta parcialmente el esfínter interno, y lateral, porque se hace a un costado. ¿Correcto? Sí, doctor, gracias. ¿El plicoma también se resecaría? No, bueno, sí, porque a veces molesta. A veces molesta el plicoma y hay que extirparlo de pasadita, como se dice, de relancina. Pero si se cura la fisura, va a volver a su posición normal y va a quedar el plicoma de todas maneras, que si molesta hay que operarlo. Gracias, doctor. Ok, hemorroides tan frecuente que muchos de nosotros seguramente hemos tenido hemorroides en algún momento. Definición: son estructuras anatómicas normales que bajo ciertas circunstancias se convierten en enfermedad. Son dilataciones venosas del segmento anorrectal, siendo las más frecuentes de las afecciones proctológicas. Su origen es en los vocablos griegos. Esa es la epidemiología. Y la clasificación es importante. Hay hemorroides internas y hay hemorroides externas. Las hemorroides internas están por encima de la línea pectínea, están en 2 tercios superiores del canal anal y son tributarias de la vena hemorroidal media, del plexo submucoso o interno. Están cubiertas por mucosa, epitelio cilíndrico, no dolorosas,
pueden ligarse sin anestesia, pero las internas, porque las externas están por debajo de la pectinia, en un tercio inferior del canal anal y orificio anal, tributarias de la vena hemorroidal inferior, el plexo submucoso externo, y están cubiertas por piel, las externas, sensibilidad cutánea, muy dolorosas. Se pueden presentar en forma aguda como hemorroide externa trombosada o hematoma perianal, o crónica como plicoma, que ya mencionamos en antes. La etiología, se supone que tenemos todos al nacer cojines o almohadillas vasculares a nivel del ano. Son dilataciones fusiformes, saculares, serpiginosas, que son venas del plexo submucoso. Le llaman corpus cavernosus recti. Son características anatómicas normales que tenemos todos desde el nacimiento. Están venas conectadas con arterias sin capilares. Son verdaderas malformaciones arteriovenosas. Eso es importante, siempre a veces lo pregunto. ¿Qué son las hemorroides? Son verdaderas malformaciones arteriovenosas. El sostén de estos cojines vasculares es una matriz de tejido fibroso y músculo liso que desciende, suelta las hemorroides, las cuales van a una zona de mayor presión y se convierten en hemorroides. Mayor presión en el canal anal, se convierten en hemorroides a las 3, a las 7 y a las 11. Y hay hemorroides accesorias también, pero por lo general ocurren a las 3 horas, a las 7 horas o a las 11 horas. Grados, primero, segundo, tercero y cuarto grado. Primer grado, no descienden debajo de la línea dentada o pectínea. Su síntoma fundamental es sangrado. Segundo grado, descienden debajo de la línea dentada o pectínea. Al esfuerzo. Pueden ser vistas exteriormente, se reducen espontáneamente al parar el esfuerzo. Tercer grado, descienden hasta el exterior del borde anal al esfuerzo de defecación y necesitan reducción manual. El cuarto grado son hemorroides internas recubiertas de mucosa, prolapsadas permanentemente fuera del borde anal. Son irreductibles las de cuarto grado. Acá están los grados, lo pueden ver ustedes. Síntomas son los que están acá. La hemorragia es el más importante, pero también prolapsos, secreción, irritación, pruritos, síntomas de anemia secundaria, dolor ocasionalmente cuando son externas y son complicadas. Se hace la exploración correspondiente, la proctoscopía es muy importante y el manejo médico también es importante. El tratamiento son métodos de fijación de mucosa, que son los suturar la mucosa en posición mediante ligadura o sutura, producir fibrosis submucosa con irritante esclerosante y crear una úlcera por triangulación con calor o frío. Por lo tanto, usamos como método de fijación de mucosa la ligadura elástica, la esclerosis, crioterapia y coagulación con rayos infrarrojos. Yo tengo experiencia con ligadura elástica. Tengo entendido que un colega de los crioterapia creo que nadie hace en el país, y coagulación con rayos infrarrojos, sí, también un colega hacía coagulación con rayos infrarrojos en la clínica del Golf. Pero de todos los métodos, conozco experiencia con la ligadura elástica. Es un método de fijación de mucosa ideado por Blaisdell el 58, perfeccionado por Barrón el 63, y su indicación fundamental es segundo o tercer grado sin otra afección. Es importante la ligadura que vamos a verla acá. Esta es una pistola especial que se le pone 2 ligaduras en la punta, dispara, atrapa el hemorroides y el hemorroides va a caer en 24, 72 horas estrangulada. Es para hemorroides internas, por encima de la línea pectínea, donde no hay dolor. Y puede ser hecho en forma ambulatoria, pueden ligarse hasta 2 o 3 paquetes en un solo acto, y van bien los pacientes en general. Cirugía. Y hablamos de un método importante, que es la ligadura elástica. Ahora vamos a hablar de la cirugía. Indicaciones de cirugía.
hemorroides externas con gran sintomatología o con trombosis, segundo o tercer grado que no responden a fijación de mucosa, fundamentalmente la ligadura elástica, cuarto grado y a aquellas asociadas a patología orificial. Los principios de la cirugía de tratamiento quirúrgico son identificación de los paquetes hemorroidales, incisión triangular con base externa a nivel de piel y subcutáneo, la disección de los paquetes correspondientes y la ligadura del pedículo hemorroidal, que muchas veces no lo hacemos porque es una vena muy pequeña. Procedimientos, método abierto de Milligan-Morgan, es el que yo uso más, con su variante del profesor Obando, peruano él, el método cerrado de Ferguson, que hacen muchos los americanos, el método semicerrado de Ruiz Moreno, y la técnica amputativa de Whitehead, que debe ser abandonada porque produce muchas complicaciones. Recuerden, Whitehead no debe usarse más. Acá está la técnica de Milligan-Morgan. Ven ustedes 1, 2, 3 paquetes, cómo se disecan desde la piel hacia el pedículo hemorroidal. Se hace la ligadura, muchas veces ya no se hace, la ligadura del pedículo hemorroidal y se acaba la operación. Queda abierta la herida porque se considera que es una zona contaminada y si se cierra se puede contaminar. Sin embargo, los americanos usan más Ferguson. No dejan abierta la herida, sino la cierran luego de la ligadura del hemorroides. Dicen que duele menos. Algunos trabajos dicen que es igual. La submucosa de Parkes, que no la conozco, estas son las complicaciones y las conclusiones. La ligadura es recomendada, esto siempre, acá siempre saco las preguntas cuando me piden preguntas. La ligadura es recomendada como tratamiento inicial de las hemorroides del 1 al 3. Es cierto. La hemorroidomía da mejores respuestas, la cirugía pero asociada a más complicaciones y dolor que ligadura. La cirugía, por lo tanto, es reservada a la falta de respuesta a la ligadura. Solamente les voy a mencionar este procedimiento para el prolapso de hemorroides debido a que yo lo hago. Es el PPH, la técnica del hongo. La teoría es igual a la que dijimos de hemorroides. Miran esas hemorroides internas, estas hemorroides externas, y cómo la mucosa se ha ido aflojándose la mucosa y permitiendo que las hemorroides, las almohadillas hemorroidales que estaban a este nivel, caigan a una zona de mayor presión en canal anal y ocurra la aparición de las hemorroides. Esta es la pistola del PPH, procedimiento para el prolapso de hemorroides, es una pistola de autosutura. Se coloca el dilatador anal, se hace una jareta invaginante por encima de las hemorroides internas, se pone la pistola, se cierra la pistola y así queda. Una anastomosis mucosa-mucosa, acá arriba, las hemorroides ya están fuera de esta zona de presión alta y van a seguir reduciéndose, y acá las externas que no se tocan. Las externas no son el problema por lo general. El problema que producen enfermedad hemorroidal son las internas por lo general. Prolapso rectal, importante mencionarlo también a ustedes. ¿Por qué? Porque hay en nuestro medio prolapso rectal. Hay en nuestro medio. Van a verlo ustedes, van a confundirlo con hemorroides de cuarto grado. Desde esta época ya se hablaba de prolapso del recto. El prolapso del recto es el descenso y salida de este segmento del intestino grueso a través del ano. El prolapso puede ser simple de mucosa. Descenso solamente incluye la mucosa rectal. O puede ser un prolapso total o procedencia, cuando todas las paredes del recto se protruyen a través del ano. Acuérdense que hay un prolapso simple de mucosa, solo mucosa, y un prolapso total o procedencia, que son todas las paredes, las 4 capas del recto protruyen a través del ano. Este de acá en A está el prolapso simple de mucosa con la distribución radiada de este segmento. El prolapso total o procedencia, las pliegues son circulares. Esa es la diferencia entre el prolapso simple de mucosa y el prolapso completo o procedencia del recto.
Incidencia es más frecuente en mujeres, más multíparas. ¿Qué causa el prolapso? Es una intususcepción. Lo demás es cuento. Es una intususcepción, ¿correcto? Está probado esto por Broden y Snellman en el 68 con estudios cinerradiográficos y la proctografía de fecator, a lo que se asocian anomalías anatómicas correspondientes que aparecen ahí. Importante mencionar que se ve frecuentemente en pacientes con demencia senil, desórdenes neurológicos, etc. Estos factores son predisponentes, todos son predisponentes, pero se ve mucho prolapso en hospitales psiquiátricos, por ejemplo. Los grados, los síntomas son estos, y las complicaciones: irreductibilidad de gangrena, proctitis con ulceración y hemorragia, y la rotura del prolapso. ¿Qué se usa? Se usa todo esto para investigar el prolapso rectal. El diagnóstico diferencial se hace con estas entidades, fundamentalmente con hemorroides. A veces me han llamado de hospitales más pequeños que la Almenara, donde yo trabajo. Yo trabajo en el Hospital Almenara en el servicio de cirugía colorectal. Tengo la especialidad de cirugía colorectal, que es relativamente nueva en nuestro medio. Y me llaman a veces a hospitales más pequeños del seguro, como el Díaz Ufano, el Sergio Bernales, etc. No, Díaz Ufano, Vitarte, etcétera, a operar supuestamente prolapso rectal, y me encuentro que realmente serán hemorroides. Entonces, el diagnóstico importante de hemorroides de cuarto grado se hace con prolapso rectal. Tratamiento: cerclaje no se debe hacer, no sirve para nada. ¿Qué es el cerclaje? Es cerrar el ano con un alambre o con un hilo adecuado. No resuelve mucho el problema del paciente con prolapso rectal. Las técnicas pueden ser perineales y abdominales. Yo uso la técnica perineal de Delorme en todos mis pacientes. Es un plegamiento, este es el prolapso rectal, acá está la línea pectínea, 1 o 2 centímetros por debajo de ella, se saca la mucosa, y luego que se ha sacado toda la mucosa, se hace la aplicatura de la muscular. Y así como hay operaciones perineales, como la operación de Delormes, que yo les he dicho que hago en todos mis pacientes con prolapso total de procedencia, hay operaciones abdominales que consisten más que todo en rectopexia o promontofijación, es decir, en fijar al promontorio sacro el recto luego de la disección que se hace para poder elevarlo y sacarlo y eliminar el prolapso cuando lo suspendemos a nivel del promontorio sacro. Rectopexia es lo mismo, y hay varios tipos de rectopexia, pero todas tienen sus resultados más o menos similares. Importancia: rectopexia laparoscópica, que está muy de moda en estos años de cirugía laparoscópica. Esta es la operación de Pemberton, una promontofijación. Se diseca primero el recto y se le suspende a nivel del promontorio. Hay varias técnicas de promontofijación. Esta es la técnica de Kutai, con sedas, 3 puntos de seda del recto al promontorio sacro, luego de disecar el recto. No se diseca debajo de las aletas o alerones del recto, solamente por encima de ellas. Es de la técnica de Notaras, también usando malla posterior, hasta la malla de polipropilene, la misma que se usa para hernias, se usa para prolapso rectal. Luego de disecar el recto, se coloca la malla y se le fija el promontorio sacro con puntos. Esta es la esponja de Ivalon, que tiene el mismo objetivo de la malla, muy usada en Inglaterra en muchos años, pero actualmente produce mucha fibrosis y se ha dejado de usar un poco. La técnica de Orloy, usando malla lateral de polipropilene, y las ventajas y desventajas de las operaciones abdominales y perineales. Vamos a acabar justo
a la 1:10, con cáncer de recto y cáncer de ano. El cáncer de recto hay que diferenciarlo del cáncer de colon. Su comportamiento es diferente. El cáncer de colon está en el abdomen, el colon está en el abdomen, el cáncer de recto está encerrado en 4 paredes óseas. Por lo tanto, su diagnóstico, su cirugía, su manejo es más complicado que el cáncer de colon. El cáncer de recto es el punto en el cual se evalúa la eficacia de un cirujano realmente, porque es difícil de manejar, porque está hundido el recto en 4 paredes óseas. Esto hace que su manejo sea diferente al cáncer de colon y sea un poco más difícil. Sin embargo, hay muchos adelantos en los últimos años para el manejo del cáncer de colon, fundamentalmente la neoadyuvancia y el uso de autosuturas, que son las pistolas que les mencioné antes. Se puede presentar en forma local o en forma diseminada. La tomografía no siempre demuestra las pequeñas metástasis ocultas en hígado, y las metástasis ocultas que no podemos diagnosticar en el momento del ingreso del paciente son responsables de la muerte del paciente. Objetivos son evitar la muerte en el hospital. Objetivos del manejo del cáncer de recto: controlar la muerte en hospital, evitar la recurrencia local y darle calidad de vida al paciente. Recurrencia local: es importante la excisión total del mesorrecto. El mesorrecto, al igual que el mesosigmoides, al igual que el mesocolon transverso, el mesorrecto es la grasa que envuelve al recto con ganglios y vasos. Verdadero meso, no es un verdadero meso. Sin embargo, se utiliza la palabra excisión total del mesorrecto. Es la forma de operar actualmente un cáncer de recto, con la excisión total del mesorrecto. Rol de la radioterapia. Acá, igual que en cáncer de colon, la quimioterapia juega un papel importante, la radioterapia juega un papel importante en el cáncer de recto. Es neoadyuvancia. ¿Qué es neoadyuvancia? Es radio y quimioterapia antes de la operación, para hacer que el tumor sea más factible sacarlo en forma completa. En cáncer de colon se hace más que todo adyuvancia, o sea, después de la cirugía se hace la quimioterapia. En cáncer de colon hay indicaciones bien claras para hacer la neoadyuvancia antes de la operación del paciente. El seguimiento. Los objetivos del seguimiento es diagnóstico de tumor sincrónico. ¿Qué es un tumor sincrónico? El pobre paciente, a la vez de tener un cáncer de recto, tiene un cáncer de colon transverso. Ese es sincronismo. Metacronismo es cuando después de un tiempo que fue operado el paciente, aparece otro tumor de colon. El objetivo del seguimiento, por lo tanto, es el diagnóstico del tumor sincrónico preoperatoriamente, buscar tumores metacrónicos y el valor del seguimiento del cáncer colorectal mediante el antígeno carcino embrionario que no mencioné en cáncer de colon. El antígeno carcino embrionario es importante ¿para qué? Para el seguimiento. Que hable de tumores sincrónicos, de tumores metacrónicos, y el seguimiento de recurrencia local y distante se hace mediante el antígeno carcino embrionario anual, el CA. El recto se divide en 3/3 y las opciones quirúrgicas son la resección abdominoperineal o operación de Miles, la excisión local, procedimientos de preservación de esfínteres y procedimientos laparoscópicos que actualmente se aceptan ya en cáncer de recto. Este es el mesorrecto. El profesor Este es el mesorrecto. Acá está el tumor. El profesor Hell descubrió hace
que en el mesorrecto habían células cancerígenas por debajo de la lesión, aquí. Por lo tanto, para hacer un manejo adecuado del cáncer de recto, habría que sacar el tumor acompañado de el mesorrecto. Eso se llama excisión total del mesorrecto. Está claro, ¿verdad? La altura de los tumores, cómo hay que dejar 2 centímetros por debajo del tumor para evitar la recidiva local. La resección abdominoperineal fue ideada por Miles, hecha desde 1908. Sin embargo, la mortalidad y morbilidad era muy alta. En esa época no habían las facilidades de anestesiología, las facilidades de autosuturas, las facilidades de neoadyuvancia, etcétera, etcétera. Sin embargo, fue el primer paso importante para el manejo del cáncer del recto. Ya les dije que Miles hizo un importante paso en la evolución de la cirugía del cáncer de recto y concluyó que para prevenir la recurrencia había que extirpar todo el recto, canal anal y esfínteres, parte de los huevos del ano, la grasa isquiorrectal, colon sigmoides y mesocolon, vasos hemorroidales superiores y medios y mesentérico inferior, parte del peritoneo pélvico, y hacer la remoción del recto por un abordaje abdominal y perineal combinado. Incisión local, unas palabritas nomás para que sepan que existe, sin embargo, nuestro es muy difícil de lograrla. ¿Por qué? Porque los tumores vienen muy avanzados y solamente se permite hacer resección local para los T1, en el que el compromiso ganglionar del tumor llega al 4.7% nada más. En los T2, el compromiso ganglionar del tumor sí llega a los 17.9%. Por lo tanto, solamente tumores T1, los cuales son difíciles de diagnosticar en nuestro medio. Ahí está la excisión local en forma clásica. Y los procedimientos de conservación de esfínteres son aquellos en que se trata de preservar al máximo el ano y los esfínteres, con utilización de autosuturas, etcétera, etcétera. Se hace resección anterior baja, resección anterior ultra baja y microcirugía endoscópica transanal. TEM. Acá está la resección anterior baja y ultra baja con autosutura en EEA, enteroanastomosis. Acá está la resección conservadora de esfínteres, cirugía conservadora de esfínteres con anastomosis manual. Acá con el uso de autosutura dobles, doble stapler. Y acá está el TNM. Importantísimo, igual que en colon, el TNM de recto. T de tumor, N de ganglios o nódulos, M de metástasis. Importantísimo porque de acuerdo a T, N y M se hace la clasificación de tumores 1, de estadio clínico 1, 2, 3 y 4. Estadio 1, directamente cirugía. Estadio 2 y 3, neoadyuvancia, es decir, quimioterapia y radioterapia preoperatoria, y de ahí sí después cirugía. Y el estadio 4, ya les hablé a ustedes de las metástasis inoperables y resecables, en que solamente se promueve la quimioterapia con una sobrevida realmente o un poco más. Acá está el manejo, que ya les hablé del manejo como es. Ya les dije la importancia de que los que les gusta la oncología, aprendan lo que es NCCN. Y terminamos con cáncer de ano. ¿Alguna pregunta? Lisbeth, ¿alguna pregunta? Doctor, con respecto al cáncer de recto, Te escucho. ¿cuál sería la metástasis más común? Al hígado. Por vía porta, siempre al hígado. Y desde el hígado ya se dispara a pulmón y a otros órganos. Pero el pronóstico más malo que puede haber en un paciente con cáncer colorectal es la metástasis hepática. ¿Correcto? Es la metástasis hepática. Es lo que da el pronóstico. De ahí la importancia de la tomografía.
En el prequirúrgico que les hablé a ustedes, la tomografía que se hace de tórax, abdomen y pelvis. Gracias, doctor. Te llaman un ratito, Yuli. Te llaman un ratito. El pronóstico más malo que puede haber en un paciente, más malo, un pronóstico malo que puede haber en un paciente es la metástasis hepáticas. Si hay más de 3, 4 metástasis o múltiples, ya la suerte lamentablemente está echada. Ya es un estadio 4. Estadio 4 es metastásico, diseminado. Solo quimioterapia con una de un año o un poco más a veces. Otra pregunta. Muy bien, seguimos con cáncer de ano. No es muy frecuente el cáncer de ano, pero tenemos que mencionárselo a ustedes para que sepan que existe, en nuestro medio existe. En cáncer de ano son infrecuentes, menos del 5% de los cánceres colorectales, y las histologías más frecuentes el carcinoma epidermoide. Ese nombre, carcinoma epidermoide. Acuérdense de ese nombre, carcinoma epidermoide, porque es importante su manejo, que no es quirúrgico al principio. Otras histologías menos frecuentes son el melanoma, el adenocarcinoma primario del ano, la enfermedad de Payet y la enfermedad de Bowen. Vamos a mencionar rápidamente cuáles son estas, para que tengan ustedes una base. Cuando vean una tumoración anal, no se asusten. Puede ser desde un hemorroides, puede ser desde un tumor maligno del recto, etc. Ligero predominio femenino en el conducto anal. Recuerden que en el ano hay dos partes: el conducto anal, que mide 3.5 centímetros, y el margen anal o ano. Más predominio femenino en el conducto anal y más predominio masculino en el margen anal. El incremento del porcentaje del cáncer del conducto anal en el hombre se debe a la presencia actual de homosexuales, bisexuales y la presencia actual de condilomas anales. Los condilomas anales presentan transformación maligna. Los carcinomas epidermoides anales y genitales se reconoce el papilomavirus humano 16 y 18. La infección viral sostenida es un precursor de malignidad. Al igual que en la mujer, el papilomavirus humano en el cuello uterino produce cáncer de cuello uterino. A nivel del ano, las papilomavirus humano a nivel del ano produce infección viral y es precursor de malignidad también. ¿Cómo se presenta? Habitualmente en enfermedad local o locorregional. La detección se da en estadio temprano porque se puede ver fácilmente, ocasionalmente lesiones T4 avanzadas o con metástasis a distancia, y importante el análisis y examen clínico y la biopsia de lesión sospechosa para un diagnóstico adecuado. Tomografía para estadiaje, colonoscopía para ver otra patología asociada al tumor anal, hacer su prequirúrgico completo. Carcinoma epidermoide, ya les dije la importancia, porque su tratamiento es quimioterapia, con una curación como el tratamiento primario del 80%, algunos hablan del 90%. O sea, el carcinoma epidermoide del conducto anal y del ano, el tratamiento de elección es quimio-radioterapia, pregunta de examen, una curación del 80%. Se da radioterapia a bajas dosis de 3000 centigrados, quimioterapia a partir de 5 fluoracilo más mitomicina, y se reserva la cirugía para la falta de respuesta al tratamiento no quirúrgico. Vuelvo a repetir por tercera vez: el carcinoma epidermoide, el tratamiento es radioquimioterapia, la elección, con una curación del 80% o más. Se operan solamente los que no responden al tratamiento no quirúrgico o que recidivan. El adenocarcinoma es una extensión del carcinoma rectal primario.
Cuando es primario del canal anal, ocurre en epitelio cilíndrico de glándulas anales. Más frecuente en ancianos y en mujeres. Hay dolor perianal, edema y hemorragia. Diagnóstico se hace por biopsia. El tratamiento del adenocarcinoma del conducto anal o del ano es la resección abdominoperineal. Melanoma es malo. El melanoma es malo en cualquier parte. En el ano, en la piel, en el miembro inferior, etc. El melanoma es malo. Y en el ano también es malo. 60% tienen enfermedad metastásica al momento del diagnóstico. Tratamiento: son resistentes a quimioterapia y radioterapia, es decir, el melanoma se ríe de la radioterapia y la quimioterapia. Se hace resección abdominal para controlar la enfermedad local y eliminar ganglios mesentéricos. Se dice que el vaciamiento granular terapéutico debe de incluir los ganglios signales positivos. Duración de sobrevida promedio 2 años, con metástasis de distancia 6 meses. Sobrevida global a 5 años menor del 20%. Pocos casos de sobrevivientes a largo plazo. Es malo el melanoma en cualquier parte. Vaso celular son raros. Ocurren en las células basales de la unión dermoepidérmica del ano, más frecuente en hombres. Hay prurito, hemorragia y dolor. Tratamiento y decisión local amplia y cierre primario o injerto. Las metástasis de raras, la recidiva local, se hace la reexcisión. La enfermedad de Bowen es el carcinoma pavimentoso intraepidérmico de crecimiento lento. Carcinoma in situ es lo que ocurre. Enfermedad de Bowen, carcinoma pavimentoso intraepidérmico de crecimiento lento. Es el carcinoma in situ. Progresa carcinoma invasivo en solamente menos del 5% de los casos. El diagnóstico se ve más frecuentemente en ancianos, donde hay prurito, ardor de hemorragia, y la lesión es una placa parda roma. Tratamiento: excisión local amplia con márgenes limpios, recidiva, reexcisión. Y la enfermedad de Payet es la enfermedad de Payet perianal extramamaria. Acuérdense que hay enfermedad de Payet de la mama. Acá es la enfermedad de Payet perianal, que no se confundan una con la otra. Ocurren en las glándulas apocrinas intraepidérmicas. Sin tratamiento va adenocarcinoma de las glándulas apocrinas, más frecuente entre 60 y 70 años. Hay prurito intratable e intenso. Se ve como una placa eczematosa, eczematoide con ulceraciones. La biopsia es el diagnóstico y el tratamiento de excisión local amplia. Lesiones avanzadas o asociadas a carcinoma, se hace resección abdominoperineal. Cuando los ganglios signales son positivos, se hace la disección ganglionar. Esa es la última diapositiva, no sé si habrán preguntas. Úrsula, ¿alguna pregunta? Lisbeth, ¿alguna pregunta? Bueno, jóvenes, con eso hemos completado las clases de colon, recto y ano. Patología benigna, patología maligna. Justo hemos cumplido las 2 horas de clase. Sí, doctor, muchas gracias. Listo, han grabado la clase felizmente, ¿no? Sí, está grabado. Ya, perfecto.